Y tenemos a la primera entrevistada de la jornada de hoy. Les adelantábamos que íbamos a hablar de turismo, de todo lo que está relacionado con este sector de la economía y de la sociedad y de la cultura. Y estamos recibiendo ya en estudios a Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo. Marina, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Me imagino gracias a ustedes. Con mucho trabajo en estos momentos en la previa de la temporada estival. Y me gustaría comenzar la entrevista consultándote si tienen una especie de estado de situación del sector a este año en particular y sobre todo en la previa de una nueva temporada. Sí, cuando vos decís el sector, y nos pasa a muchos, ¿no? Tratando como de caracterizar al sector en una sola imagen, sí, a veces es un poco difícil porque es un sector muy disímil, ¿no? Es un sector que es sumamente heterogéneo, tanto en tamaño, o sea, en lo que tiene que ver con calidad o con cantidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos, en un subsector como puede ser el alojamiento, tenemos desde estancias turísticas o alojamientos de campo, posadas o cabañas, hoteles más pequeños, más grandes, y así pasa en todo, ¿no? En el transporte, en las agencias de viajes, sí, tenés que diferenciar entre lo que son receptivas, de emisivas. O sea, el sector es tan difícil de caracterizar en una sola, en un solo concepto, que es muy difícil que yo te pueda decir hoy. Estamos bien, mal. Estamos bien, mal. Siempre decimos que, sobre todo post-pandemia y en este momento específico de la post-pandemia, hay que mirar a veces un poquito más cómo hacer doble clic en cada uno de los subsectores para poder ver cómo está cada uno de ellos, ¿no? Claro, porque eso hizo que fueran las diferencias ahondadas, ¿no? El tema de la pandemia, hubo partes del turismo que quizás se vieron hasta potenciadas y otras partes que no. Exacto. Como vos decías, por ejemplo, al principio de la pandemia, la gente buscaba aire, sol, lugares pequeños. Todo lo que es turismo rural y natural se vio realmente muy potenciado. Inclusive ustedes recién hablaban de esos destinos que no son tan conocidos. La gente se volcó a conocer destinos nuevos, lugares únicos, esos lugares que quizás muy pocas personas conocían y tenías la oportunidad de ir porque había tan poca gente que hasta beneficioso era en aquel momento, ¿no? Sí. Eso empezó a ir un poquito para atrás, sobre todo en 2022. Empezamos con este tema de la brecha cambiaria con Argentina más fuertemente, a sentirse, si bien ya estaba, a sentirse más fuertemente en el sector, los uruguayos también a recuperar poder adquisitivo y a poder salir a viajar, obviamente, claro. Y eso creemos que también es bueno, porque el turismo es una actividad de ida y de vuelta, ¿no? No es solo el turismo que llega. Claro. También está bueno, o sea, por dos cosas, digamos, que salgan uruguayos fuera, está bueno porque primero mueve a toda la industria del expeditivo, que es importante, hay mucha gente vinculada a las agencias de viajes de expeditivo. Por otro lado, es importante saber que nuestros compatriotas tienen un poder adquisitivo que les permite salir como están saliendo, ¿no? Y que les permite, digamos, tomarse esas vacaciones ansiadas en otros destinos. O sea, tercer punto, digamos, sería la conectividad. Qué importante es para nosotros poder tener aviones que salgan de Uruguay llenos y obviamente que también queremos traerlos llenos, pero es un ida y vuelta y si no pasa lo primero que dije, lo segundo tampoco va a pasar. Sí. O sea que tampoco vamos a tener turistas entrando. Y quizá no hay tanta incidencia con esto, pero todos los uruguayos que viajan hablan del Uruguay, también son embajadores afuera, ¿no? Totalmente. Sin duda. Perdón, le quería preguntar por el subsector que está peor, digamos, o el que está sufriendo más, el que tiene más desafíos para adelante. Se hablaba al principio del transporte, pero a nivel del transporte ha ido mejorando con el tema de los cruceros, por ejemplo. Exacto, sí. Recién me bajo de un crucero que está el MSC Música, que se estaba yendo ahora, y viendo un poco toda esa dinámica, ¿no? Viviéndola, que quizás no es lo que hago asiduamente, viviendo esa dinámica de los cruceros, que es bien interesante y que ha sacado adelante, sí, como vos decís, todo el tema del transporte. Hoy creemos que algunos de los sectores que están como todavía no voy a decir, digamos. Exacto, saliendo de la situación de la pandemia. Por un lado tenemos toda esa hotelería o alojamientos más pequeños o con menos servicios, ¿no? de envergadura más pequeña, 2, 3 estrellas, o pequeños complejos o con pocas habitaciones. Quizás eso es lo que todavía está un poquito más, con menos cantidad de público. Y sobre todo porque todavía no han podido hacer ese cambio también de tarifa, ¿no? Tuvimos tarifas un poco bajas durante la pandemia, que en algunos, por ejemplo, hoteles 4 y 5 estrellas nos contaban que el año pasado ya habían empezado a recuperar esa tarifa y que todavía estos otros alojamientos no lo han podido hacer. Después, por otro lado, los agentes de receptivo,
O sea, esos cuáles son nuestros operadores mayoristas o no, pero en general mayoristas, que traen turistas extrarregión sobre todo. Claro. Esos también están todavía, parecía como que el año pasado, pero la guerra de Ucrania realmente fue lo que dilapidó un poco el turismo internacional en ese momento y enlenteció mucho el crecimiento del turismo y la movilidad de los turistas, sobre todo de los europeos, que son parte de los que recibimos obviamente de receptivo. Cuando hay guerra la gente tiende a tratar de quedarse más quieta, ¿no? Sí, esa sin duda. Sensación de inseguridad. Seguro. Pero ya que mencionabas las tarifas, estábamos hablando, la consigna de nuestra jornada es si consideran que Uruguay es caro para veranear. La mayoría de los mensajes que nos están llegando dicen que sí, que es carísimo. Y nosotros comentábamos una frase tuya de sacarse el chip de eso de que Uruguay es caro. ¿A qué te referías concretamente? Porque yo decía, puede ser un chip de la realidad, no solo un chip de una idea en nuestra cabeza, sino algo que se puede constatar realmente. Es que sin duda yo creo que, a ver, vivimos en el país que vivimos, somos 3.500.000 habitantes o 200.000 habitantes. Es un país pequeño y los costos que tenemos como país obviamente son altos en todos los rubros, no solamente en el sector turístico. Sí, vivir acá. Quizás mi reflexión iba un poco más como persona que vive y trabaja y siente, digamos, al sector turístico, como a pensar no siempre estar autoflagelándonos con esa situación de Uruguay es caro, porque todos entendemos de que nuestra situación frente a otros países es muy distinta en términos de economía, de volumen de mercado, ubicación en el mundo, de ubicación en el mundo, de un montón de cosas, ¿no? que tenemos que obviamente nos diferencian y por tanto las comparaciones siempre son odiosas, pero siempre terminan llegando y me parece que a veces tendemos, y es entendible que tendamos a compararnos sobre todo con Argentina y con Brasil, que son los dos países que tenemos más cerca y con los que obviamente nos relacionamos más y hacemos más turismo fuera, los uruguayos, ¿no? En distintos momentos del año. Pero, ¿es posible veranear barato en Uruguay? A ver, ¿qué es barato? Yo creo que siempre hay que hacerse esa pregunta. ¿Qué es barato? Yo creo que la expresión barato, caro, va más que nada en la expectativa que uno tenga de un servicio y que está atada siempre al mercado, ¿no? Uruguay obviamente tiene precios que los termina fijando el mercado. Ningún empresario turístico uruguayo, ni antes de la pandemia, mucho menos post-pandemia, trabaja o abre un negocio para perder dinero. O sea que si los precios, digamos, que fijamos o que fijan todos los empresarios del sector, lo fijan en base a lo que el mercado está dispuesto a pagar por un servicio. Claro. Y si ese servicio no es comprado, quiere decir que ese precio no es justo y que por lo tanto tiene que subir o bajar, digamos, para que ese mercado acceda. Claro. Por lo tanto, entiendo que en un país libre como el nuestro, los precios los termina siempre fijando el mercado. Y como tenemos un mercado que quizás no somos Argentina, ni somos Brasil, con tantos millones de habitantes y con tantos compradores, y los costos en Uruguay también son los que son para nuestros empresarios, porque son costos muy distintos. Y que también, en esa entrevista que vos decís, de esa frase quizás no tan feliz que comenté, te va a perseguir todo el verano. Me va a perseguir un tiempo. Esta temporada, por lo menos. Una cosa que yo comentaba es que algo que a veces perdemos de vista es que los costos de las empresas uruguayas están asociados también al nivel que tiene nuestro trabajo. El sector turístico es un sector muy demandante en cuanto a trabajo, a talento, se vio mucho en la pandemia, y eso quiere decir que es un sector que además tiene ciertas seguridades, pero esas seguridades para nuestros trabajadores, que nosotros creemos que son de última justicia, tienen que ser así, también son un costo importante para la empresa. Y yo en esa entrevista comentaba, muchas veces nos tendemos a comparar con el Caribe, donde hay empresas y operadores turísticos que pagan sueldos muy magros, muy por debajo de lo que es un sueldo mínimo uruguayo, sin ninguna seguridad médica, sin ninguna de las cosas precario. Un trabajo muy precario, claro, que obviamente a las empresas les permite otros costos, pero no son los que tenemos en Uruguay. Y me alegro que no sean esos. Sí, ojo que acá se empezó a ver la contratación de inmigrantes también en trabajos precarios durante la temporada, ¿no? Bueno, son cosas que nosotros, la verdad, como Cámara, nunca estamos, digamos, afiliados a esas ideas, sino al contrario. Claro. Digamos, se trabaja por otro lado. Se trabaja como Cámara, estamos siempre trabajando mucho con INEFOP para la capacitación del talento, para fomentar el trabajo justo, digno y obviamente muy bien remunerado, ¿no? Sí, pero además eso implica que
el hecho de dar una buena atención, la posibilidad de regresar, ¿no? Totalmente, porque el talento en el servicio turístico es fundamental. Claro. O sea, Claro. las personas hacen al servicio al igual que lo hace el cliente, digamos, lo hace quien presta ese servicio. Entonces es fundamental para el sector y es fundamental, creo, tuvimos en la pandemia la situación solamente mirando a América. Nosotros estamos como Cámara también, en este momento particularmente, presidiendo la Federación de Cámaras de Turismo de Sudamérica y vimos en ese momento como solo 2 o 3 países de Sudamérica le pudieron dar algún tipo de seguridad a sus trabajadores y mantenerlos con un sueldo de base durante la pandemia. La gran mayoría de los países no lo pudo hacer y la gente era o despedida o quedaba directamente sin trabajo. Y hablando de cuestiones que tienen que ver con bueno, los gastos que implica para las empresas, ¿cómo vieron estas ayudas del gobierno, por ejemplo el IVA cero en los hoteles? ¿Son suficientes, digamos? Voy a hacer eco unas palabras que dijo el presidente y que las ha dicho varias veces en los eventos que hemos hecho con la Cámara y que él nos ha acompañado, y la verdad que sentimos que el gobierno ha sido, digamos, muy receptivo y muy a ver, de puertas abiertas con el ministro Tabaré Viera cada vez que necesitamos teléfono, sí. nos juntamos, planteamos los temas que han venido surgiendo en cada uno de los subsectores. Entonces, la verdad es que nos hemos sentido muy escuchados, ¿no? Y el presidente lo que iba a decir, que me iba a hacer eco de sus palabras, que siempre dice, nunca es suficiente, ¿no? Siempre nos ha dicho, porque en una situación de semejante problemática como la que ha sufrido el sector en estos últimos años, nunca es suficiente. Siempre hay gente que está en una situación peor que otra y la verdad que ha sido un devenir del sector para poder estar a tiro. Recuerdo ya la temporada del 2021, que fue una temporada muy difícil para todos, y aún así uno recorría distintos balnearios y veía a todo el mundo con una sonrisa en la boca y feliz de ver, aunque sea 3 turistas, ¿no? En ese momento. Era de renacer. Era como una alegría para todos. Obviamente ha seguido siendo así en la temporada 2022 y seguramente va a ser así en esta temporada, que quizás no va a ser la mejor temporada, ni mucho menos. Tampoco va a ser la peor. Seguro ya pasamos por lo peor. Pero creo que en ese sentido el sector tiene como la camiseta puesta, ¿no? De salir adelante. ¿En los niveles de prepandemia? Sí, seguro. En cantidad de turistas, el Ministerio ha estado anunciando distintas cifras, que las cifras son auspiciosas, lo que todavía está por debajo es el gasto turístico. Claro. Es lo que todavía viene. Una polémica el año pasado con lo de Monseglio, que dijo que eran las cifras récord. Y ahí salieron al cruce del Frente Amplio. Bueno, en realidad ahí está, hay cifras, en este momento hay cifras récord de cruceros, que este año además se van a volver a romper, por lo que nos comentaban hace un ratito. Vamos a tener más cruceros visitando Uruguay y también vamos a tener similares cantidades de turistas, por lo que parece hasta ahora, porque yo digo, nunca hay que hacer futurología, ¿no? Y aprendimos en la pandemia que no podemos decir nada para adelante, porque posiblemente esos datos después nos contrasten, ¿no? O nos den una cachetada, como nos pasó muchas veces en la pandemia, que teníamos que decirnos y desdecirnos. Pero viendo eso, creo que todos opinamos que la temporada no va a estar mal, digamos, no va a ser la peor. Tiene sus complejidades para algunos y también para algunos balnearios particularmente, que en su momento dependían mucho de lo que son el ingreso de los argentinos de clase media, que son los que todavía no están retomando sus vacaciones en Uruguay, y algunos de esos balnearios sí todavía no tienen los niveles de público. Igualmente, todo lo que son los alquileres más caros es lo que sigue con ocupaciones, ¿no? Es lo que nos comentan desde las inmobiliarias, que está por encima de las crisis económicas, sigue vacacionando. El tema es la clase media. Sí, exacto. Ahí creo que hay un tema que está bueno poder verlo y además es un tema que justo está candente estos días, y nosotros estuvimos trabajando durante muchos años, pero particularmente este gobierno tuvo mucha apertura para escuchar sobre la ley de vivienda de turismo, que es la regulación de la vivienda turística. Creo que es importantísimo poder avanzar en ese tema. Es un tema que para el sector es muy importante, sobre todo por esto, porque ¿qué pasa? A veces estamos viendo que en algunos balnearios hay un movimiento muy interesante de gente, inclusive a veces nosotros hemos dado datos de porcentajes de ocupación, de hotelería, pero siempre hablando de hotelería formal, cuando digo hotelería no digo solo hoteles, digo también cabañas, estancias turísticas, todo lo que es formal de alojamiento, ¿no? Y nos pasa que esos números a veces de alojamientos formales no se condicen con la realidad del destino. Y uno ve en los destinos más gente. Y obviamente, el que alquila su casa o la pieza, ¿no? O gente que está alquilando por medios no formales, digamos, que está en negro, como se dice, ¿no? Y eso va en claro detrimento de la sociedad toda, porque gente que no paga impuestos por una actividad que hace,
que no está registrada ante el Ministerio de Turismo y que no cumple con ninguno de los controles. Ustedes vieron el año pasado cómo unas personas que alquilaron a través de una plataforma entraron en unos apartamentos en Punta del Este y robaron casi todo el edificio, ¿no? Sí. Pudiendo acceder a otros apartamentos. Sí, cuando vas a la ha habido ilegal, ilícitos dentro de distintas propiedades alquiladas ilícitamente. Sí, o al revés, que te ofrecen algo que después cuando llegás no es. Cuando llegás no es. Claro. Entonces, ¿no? todo el tema de la informalidad en el sector turístico para nosotros es un tema muy importante. ¿Y tienen ayuda de las autoridades en cuanto a fiscalización o eso es algo que se denuncia pero queda por ahí? Porque esto hace años que lo venimos hablando, ¿no? Y la verdad es que siempre nosotros siempre tratamos desde la Cámara, quizás la verdad es que la Cámara no tiene un fin claro de denunciar, pero sí las gremiales que son socias nuestras, sí, claro, muchas de ellas lo hacen, cada una, agencias de viaje, hoteleros, transportistas y demás, sí a la interna de sus sectores. Sí. Y creemos que es importante también para blanquear, sobre todo para dar un buen servicio al turista, porque es como vos decís, cuando uno contrata sus vacaciones, obviamente que trata de hacerlo en medios que son formales y siempre está bueno recurrir a la página del Ministerio de Turismo para ver quiénes son los registrados o quiénes están en esa página y contratar servicios que sean serios, ¿no? Que no llegue después yo a mis vacaciones y me encuentre con una sorpresa. La temporada turística se especula mucho siempre de cómo va a ser, pero ¿cómo analizan el cambio de gobierno en Argentina? ¿Puede traer algo positivo en ese sentido, negativo? ¿Cómo lo ven? Creo que futurología pura, ¿no? Sí, absolutamente. Por eso te decía que se especula todavía mucho. Mañana tenemos una reunión nuevamente con los directivos de la Cámara. Hemos estado casi todas las semanas reuniéndonos porque es como que uno, ¿no?, baraja, ve de nuevo la situación, vuelve la semana siguiente a ver, bueno, ¿y ahora qué cambió? De hecho, ahora estabas con algunos mensajes en el WhatsApp que me venían llegando sobre los nuevos anuncios, pero si les soy honesta, todavía no hemos tenido tiempo de poder mirarlos en detenimiento como para ver la complejidad, digamos, de las situaciones que se vienen, ¿no? Sobre todo con el tema de la moneda, el consumo, si el consumo va a ser con tarjeta o en efectivo hacia la próxima temporada. Creo que todo eso está para analizarse en estos días. Sí, sobre todo el tema de los uruguayos que pueden llegar a cruzar, también, que se plantea esta hipótesis teniendo en cuenta de que el cambio para el uruguayo es muy beneficioso y se pueda dar eso de que el uruguayo vaya a veranear a Argentina. Es posible, sí, sin duda, sin duda. Igualmente, ahí estoy con nuestro ministro que siempre es muy esperanzador, digamos, en cuanto a la temporada. Uruguay tiene un muy buen producto de turismo de verano, digamos. Ni comparación con las playas de Argentina. No se puede. Bueno, no sé, todos los que trabajamos en turismo somos enamorados de nuestro país y nos parece que tenemos el mejor país. Turismo también. Que nos parece que tenemos el mejor país del mundo, ¿no? Y nos encanta salir a promocionarlo fuera de fronteras y nos encanta que la gente venga, lo conozca y se vaya encantada de los productos que tenemos. Obviamente que hay productos muy buenos de sol y playa en todo el mundo, pero creo que lo que nosotros ofrecemos como calidad, en un sentido amplio, ¿no? Como en una forma de ser, como en una forma de muchos. ser de los uruguayos, de lo que ofrece Uruguay, como ese mood tranquilo, ¿no? De experiencia chill out, como dicen ahora. Chill out. Creo que nos diferencia y nos hace un producto que realmente para el verano tiene un valor intangible, sobre todo muy importante. Así que... Marina, no tenemos tiempo, me van a rezongar desde producción, está bien, pero no quería cerrar la entrevista antes de preguntarte con sinceridad si se ha podido seguir adelante con esta idea del turismo todo el año a pesar de la pandemia o si la realidad es que hoy por hoy estamos recuperando la temporada estival. No, yo creo que sí, que el turismo todo el año es una realidad. O sea, creo que es un accionar que ha tenido el turismo uruguayo todo. Desde hace 10, 15, 20 años para acá ha sido el leitmotiv, quizás la idea fuerza, digamos, que ha trascendido gobiernos, ha trascendido a empresas, ha trascendido a todo el sector, digamos, es hacia donde vamos y obviamente tenemos mucho para hacer en ello. La temporada de verano obviamente es inevitable que sea la más importante de todo el año en términos de llegada de turistas, pero también es inevitable que hemos avanzado muchísimo en otros destinos del país para conocer y para ver durante todo el año. Se ha avanzado en infraestructura turística en todo el país, también eso es importante para recibir a turistas en otros lugares, como vos hoy decías, en Pozo Hondo o en cualquier otro lugar lindo del país para recorrer, y eso se da todo el año y eso ha avanzado mucho. Hoy tenemos gente recorriendo Uruguay en todas las temporadas, así que empezamos ya a hablar de temporadas y no de temporada, ¿no? De las distintas temporadas.
Marina, muchísimas gracias por estos minutos, el mayor de los éxitos para la temporada que se viene y bueno, nos reencontraremos seguramente en el 2024 hablando un poco más de turismo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias.